Iglesia Soldados de Jesucristo presenta Caminando a la Excelencia, vidas transformadas por el poder de la palabra. Bienvenidos. En este momento nos sintonizan en nuestro canal de televisión. Bienvenidos en sus hogares, bienvenidos los que estamos en este lugar, pero en especial al Espíritu Santo, démosle ese fuerte aplauso de bienvenida. Les invito a que abramos nuestras Biblias en Josué capítulo 3, que es lo que nos corresponde para hoy. Josué capítulo 3, y ahí en la misma Biblia usted encuentra un título, el paso del Jordán. Por eso nuestro tema de hoy, pasando el Jordán. El pueblo estaba ya cerca de lo que se había propuesto, de lo que anhelaba, de lo que quería. ¿Cuántos años en el desierto? Y ahora estaba cerca de lograr esa bendición, pero había algo que se interponía entre el pueblo y la bendición. Había algo que se interponía entre ellos y lo que Dios les había prometido. 40 años por el desierto, y ahora se encuentran con un bendito Jordán que no los dejaba pasar. 40 años esperando eso, y ahora un Jordán al frente que les decía: no pueden pasar a tomar la bendición. ¿Cuántos años tú llevas esperando aquello que anhelas y te puedes encontrar con un Jordán? ¿Cuánto tiempo preparándote para lograr eso y un Jordán se te atraviesa también delante de ti? ¿Cuántos Jordanes hay en nuestra vida? ¿Cuántos Jordanes antes de alcanzar nuestro sueño? Un Jordán llamado miedo, temor, orgullo, envidia, pereza. ¿Qué Jordán se presenta delante de nosotros cuando ya lo tenemos todo? Y de ahí que en el mundo se dice que en la puerta del horno se quema el pan. ¿Cuántas veces ya lo tenemos todo listo? Todo listo. Ya nos hemos preparado, y ahí en la última instancia muchas veces se pierde. Ahí ya, cuando ya lo tenemos en la mano, no podemos pasar. Eso era la situación del pueblo de Dios. Habían pasado todos los problemas, habían superado todas las dificultades, pero ahora se encuentran con un Jordán. ¿Cuál es tu Jordán? Esta mañana sería bueno preguntarnos: ¿cuál es mi Jordán? ¿Qué es lo que se ha atravesado en mi vida que me impide avanzar a donde Dios quiere que avancemos? Dios no es un Dios de casualidades, Dios es un Dios de propósitos. Dios tiene un propósito en tu vida y en la mía. Dios quiere que ese sueño que tú tienes lo alcances. Pero ¿qué Jordán hay al frente? ¿Pero qué Jordán se ha atravesado en nuestra vida? ¿Qué debemos hacer entonces para pasar ese Jordán? Es lo que vamos a aprender. Josué no sabía qué hacer, pero Dios le empieza a mostrar qué hacer. Primero, identificar nuestro Jordán. Identificar mi Jordán. ¿Cuál es tu Jordán? Si tú no sabes que hay un impedimento en tu vida, no lo vas a poder superar. Si no sabes cuál es tu debilidad, si no sabes qué es lo que tú no puedes hacer en la vida, a veces nosotros creemos que podemos hacerlo de todo, hasta que descubrimos que hay algo que en nosotros no funciona. Identifica qué es lo que te pasa. Tú tienes una meta, un sueño, tú dices: yo quiero servirle a Dios, pero no sé, hay algo que me impide hacerlo. Yo quiero vivir feliz en mi casa, con mi esposo, con mi esposa, pero cuando ya lo voy a conseguir, algo pasa. No sé si a ti te ha pasado, cuando tú dices: yo quiero hacer esto, y termina algo atravesándose. Es más, a nivel espiritual, ¿cuántas veces hemos dicho: Señor, yo quiero ser santo, yo quiero vivir bien, yo ya no quiero más errores en mi vida? Y cuando ya estoy a punto de conseguirlo, ¡pum!, algo se atraviesa. Y volvemos otra vez atrás. Y volvemos otra vez a ese mundo. Ese Jordán que pretendía que ellos vuelvan otra vez hacia atrás, que ellos no avancen. Ese Jordán lo que pretendía era impedirles el avanzar. Esos problemas en nuestra vida lo que hace es que no avancemos. ¿Qué es lo que debo hacer? Primero identifica ese Jordán. ¿Qué es lo que te impide? Cada vez que ya estás a punto de conseguirlo, algo falla. Cuando ese hogar ya está a punto de ser perfecto, algo pasa. Cuando ese negocio está a punto de conseguirse, algo pasa. Primero, identifica tu Jordán. Solo así podemos tomar medidas. Segundo, madrúgale al problema. Madrúgale a la dificultad.
Ahí en el versículo 1, la primera parte, ¿qué dice? Josué se levantó, ¿qué dice ahí? De mañana. Había un problema, había un Jordán. ¿Qué hizo Josué? Se levantó de mañana. ¿Qué significa? No pospongas lo que tienes que hacer. No dejes para mañana lo que tienes que hacer hoy. Eso es madrugar. Dice que Josué se encontró con un gran problema. Había un Jordán al frente de él. Pero él, ¿qué hizo? Él se levantó de madrugada. Él se levantó de mañana. ¿No será que cuando tú llegas al problema llegas ya muy tarde? Otro te madrugó. ¿Cuántos de nosotros queremos hacer algo bueno en nuestra vida, pero llegamos tarde? Hay que madrugarle. No hay que dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Toma la decisión que tienes que tomar. ¿Cuántos de nosotros vamos posponiendo? No, mañana. Y como buenos cristianos, hasta acuñamos palabras cristianas para nuestra mediocridad. Si Dios quiere, algún día lo haré. Si Dios quiere, mañana. No, si Dios quiere, no, Dios quiere. Claro que Él quiere. La cuestión es que nosotros estamos lentos para tomar decisiones. El problema es que nosotros todo lo dejamos para mañana. Faraón tenía un gran problema, estaba inundado de ranas y poco de cosas. Y Moisés le dice: ¿cuándo quieres que ore para que se acabe esa plaga? ¿Qué dijo él? Mañana. Ahora déjame ahí. ¿Y cuántas veces nosotros igual? Dios dice: ¿cuándo quieres que te quite ese problema? Y nosotros, sin pensarlo y tal vez de manera inconsciente, ¿qué decimos? Mañana. ¿Cuándo quieres que arregle tu hogar? Mañana. Hoy quiero hacer la última canita al aire. Mañana. Porque sabemos que tenemos que comprometernos con Dios. Entonces, ¿qué decimos? Mañana. Y de mañana en mañana te estás haciendo viejo. De mañana en mañana nos estamos haciendo viejos y no hemos logrado nada. De mañana en mañana. ¿Qué hizo él? Madrugar. Tercero, avanza hacia el Jordán. Versículo 1, la parte siguiente. Y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán. ¿Hacia dónde se dirigieron ellos? Hacia el Jordán. Se levantaron de mañana y todos se dirigieron al Jordán. ¿El Jordán qué era? El problema. ¿Hacia dónde se dirigieron? Hacia el Jordán. El problema es que a veces nosotros no nos dirigimos al problema, huimos del problema. Y eso es lo que hace que vivamos mal. Huir del problema. Si tú tienes un problema, no le huyas. Cuando yo empiezo a posponer, estoy huyendo. No, yo voy a arreglar esto mañana. Estás huyendo. Ve hacia el problema. Enfréntalo. ¿Cuál es tu problema? ¿Has detectado que cada vez que quieres lograr algo, cada vez que le quieres servir a Dios, cuando más interesado estás, un Jordán se te presenta? Y nosotros evadimos, y nosotros huimos. No huyas. Josué no huyó. Él se fue ¿hacia dónde? Hacia el Jordán. Aunque tal vez no sabía ni qué era lo que iba a hacer, pero se fue al Jordán. Esta mañana Jesucristo quiere decirte: yo sé que tienes un problema, pero ¿sabes por qué no lo solucionas? Porque en lugar de enfrentarlo, huyes de él. Yo sé que tienes que hablar con tu esposa algo. Yo sé que tienes que hablar algo con tu esposo, pero ¿sabes por qué no has resuelto ese problema? Porque le huyes. Porque no, hoy no, mañana. No, hoy tienes que hablar. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que solucionar tu vida. No puedes seguir posponiéndolo. Había un Jordán, pero primero, ¿qué hizo? Había que identificar dónde estaba el Jordán. Segundo, madrúgale a ese problema. Tercero, avanza hacia ese lugar. No huyas. El posponer es huir. Mañana voy a hablar, mañana voy a decir. No, tienes que hacerlo, o de lo contrario nunca vas a avanzar. Cuarto, descansar, que no quiere decir inactividad, sino analizar, pensar, tomarte un tiempo. Versículo 1, la parte final, ¿qué dice?
¿Y qué dice ahí? Y reposaron allí antes de pasarlo. La intención de ellos era pasarlo, pero ¿qué hicieron? Descansaron ahí antes de pasarlo. Reposan, piensan, respiran. Antes de obrar, también analizan. Toma tu tiempo. Cuando nosotros tomamos decisiones con la cabeza caliente, siempre nos metemos en problemas. Siempre nos tenemos en problemas. Cuando le dice ahí, descansa, no le dice relájate. No, duérmete, descansa. No, le está diciendo, toma tu tiempo. Es cierto que debo madrugar el problema, es cierto que debo enfrentarme al problema, pero toma tu tiempo. Mira, analiza. No sea que lo que voy a hacer no sea lo correcto. Antes de hablar, ¿qué dice en el mundo? Conecta la lengua al cerebro, piensa. A eso le está diciendo ahí, ¿tienes un problema? Toma tu tiempo. Mire que ellos reposaron, ¿qué dicen? Antes de pasarlo. Piensa antes de hablar. Piensa antes de tomar una decisión. A veces nosotros no pensamos al tomar la decisión y por eso es que después nos arrepentimos. El problema es que nosotros no pensamos bien antes de hablar y por eso es que después también nos arrepentimos. ¿Cuántos de nosotros después de hablar decimos, ay Señor, si no hubiera hablado? Debo enfrentar el problema, pero debes saber cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Toma tu tiempo, descansa, reposa. Recuerda que cuando no hay más agua que tomar y el agua que está ahí turbia, la queremos y necesitamos tomar, ¿qué debemos hacer? Repose, que repose. Entonces así podemos tomar esa agua que queda encima. Sin reposar, eso sería mugre, impurezas. Así nuestra mente, como esa agua, a veces está turbia por los problemas, por las dificultades, por las necesidades. Hace que nuestra mente esté como esa agua, dando vuelta con todo y la impureza. Hay que dejar que descanse. Déjala que descanse. Y así podrá salir pensamientos claros, cristalinos. Cuando nosotros hablamos rápido, nos sale con todo y impurezas, mugre y todo lo que había. Deja que repose. Recuerda que nuestra boca habla de lo que hay en nuestro corazón. Y si en nuestro corazón en ese momento hay rabia, hay enojo, hay ira, así mismo será nuestra forma de hablar. Deja que repose. Deja que repose. Cuando tú le llamas la atención a tus hijos porque estás enojado, los herimos. Cuando tú hablas y corriges a tu esposa, a tu esposo, cuando estamos enojados, lo herimos. Hay heridas que sanan pronto, hay heridas que nunca sanan. Con Cristo sana, pero sin Él nunca sana, porque hablamos demasiado rápido. Tal vez cuarto, entonces, descansa, que significa analiza, piensa, respira antes de hacer algo. Quinto, déjate guiar. El problema es que a veces no nos dejamos guiar. Déjate guiar. Ahí en los versículos 3 y 4. Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis, ¿qué dice? En pos de ella. ¿Quién los guiaría? El arca, la presencia de Dios, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Por una sencilla razón, ¿cuál? Por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. ¿Qué dice? Pero ustedes, cuando vean que el arca va adelante, salgan en pos de ella, vayan tras de ella, porque ella nos va a guiar por una sencilla razón. ¿Cuál era? Ustedes no han pasado ese camino antes. Era la primera vez que ellos iban a pasar ese camino. Ustedes no han pasado ese camino. Qué mejor que se dejen, ¿qué dice? Guiar. Las bendiciones grandes que Dios tiene para nosotros son tan grandes que nunca las hemos pasado, nunca las hemos vivido. Déjate guiar. ¿Qué es lo que tú quieres? Eso es algo que nosotros no lo hemos vivido.
Cuando nosotros nos casamos por primera vez, sobre todo, es un camino que no hemos transitado, es un camino que no conocemos, que mejor que nos dejemos guiar por él. Y si tú estás casado, estás casada, ese es un camino que antes no habíamos recorrido. Nunca es tarde para dejarnos guiar. Qué bueno decirle: Señor, en mi hogar estoy teniendo tantos problemas, ¿por qué no me estoy dejando guiar? Porque es un camino que yo no conocía. No importa que tú y yo nos hayamos casado hace 35 años, igual cuando nos casamos era un camino que no conocíamos. ¿No será que hoy, aunque ya llevamos 30 años de casados, nos estamos transitando mal? Nos estamos siguiendo por donde no es, y por eso es que tenemos tantos problemas. Dios, las bendiciones que Él nos da son caminos que no hemos transitado y que necesitamos dejarnos guiar por Dios y por las personas a quien Él quiere utilizar. Dios nos guía a través de su palabra y a través de personas a quienes les ha dado sabiduría para hacerlo. Dejémonos guiar, déjate guiar. ¿Qué le dice? Madruga, ve temprano, pero ¿en pos de quién? Del arca, que significaba ¿qué? La presencia de Dios. Déjate guiar por la presencia de Dios. Yo sé que tú tienes una petición tal vez esta mañana, y si tú no la has recorrido, qué bueno que le digas: Señor, guíame, porque yo ese camino no he transitado. Y si tú ya tienes la bendición, dile: Señor, guíame, porque yo este camino no lo he transitado, y por eso es que me estoy metiendo en problemas, porque no lo conozco. ¿Qué pasa cuando tú y yo vamos manejando o a pie en un camino que no conocemos? Nos vamos a perder. Es más, si tú miras, hay personas que por conocer llegan muy rápido a ese lugar, y cuando no conocemos, ¿qué pasa? Nos demoramos, damos más vueltas, no conocemos. En una ciudad, cuando tú y yo vamos a una ciudad que no conocemos, nosotros siempre cogemos el camino largo, porque es el seguro y es el que conocemos, hasta que llega alguien que vive ahí y dice: si hubiera venido por este lado, y ahorraba más de la mitad del tiempo. Bueno, pero es que yo no conocía. Tenía que haberme dejado guiar, tenía que haberle consultado: usted que vive aquí, ¿por dónde vengo? ¿Por dónde voy? ¿Por dónde me regreso? Pero a veces no nos dejamos guiar y nos metemos en problemas. Déjate guiar. Para poder pasar ese Jordán era necesario que ellos se dejaran guiar, porque ese camino que les dice Jehová, ustedes no lo conocen. Ustedes no lo conocen. Usted podrá decir: no, yo sí lo conozco, yo ya tengo 30 años de casado. Pues por la forma como estamos viviendo, significa que no lo conocemos. Una cosa es que estemos dando vueltas y otra cosa es que conozcamos. El pueblo de Israel, ¿por qué tardó 40 años? Porque estaba perdido, porque no conocía el camino. Ahora Dios les dice: para que no les pase lo mismo, déjense guiar. Nosotros decimos que tenían solo que pasar el Jordán. Sí, pero si a Dios les placía, aún en ese mismo río, los hacía pasar otros 40 años. Pero era necesario dejarse guiar. Sexto, prepárate para ver prodigios. El problema es que a veces nuestra fe no nos alcanza para creer. Abre tu mente, cree que Dios es un Dios de lo sobrenatural. Preparémonos para ver prodigios. Ahí en el versículo 5: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana, ¿qué dice? Maravillas entre vosotros. ¿Y qué les dice? Prepárense, porque Jehová hará maravillas. ¿Por qué les dice prepárense? ¿Por qué les dice santifíquense? Miren que el santifíquense era mucho más que un ritual, era prepárense. Prepárense, prepara tu mente, créelo que algo sobrenatural va a pasar. Porque eso que tú y yo necesitamos, la verdad, se necesita algo sobrenatural. Ahora el que le dice: prepárate. Miren que él no comenzó Dios abriendo o secando las aguas del Jordán. ¿Qué le dice? Prepárate, mañana vas a ver algo sobrenatural. Prepárate. ¿Sabe por qué a veces no vivimos lo sobrenatural? Porque no nos preparamos para ello, porque no abrimos nuestra mente para eso, porque nosotros la cerramos, porque nosotros llegamos y decimos: no, esto está muy difícil, no, esto por ahí no creo que se pueda conseguir.
Abre tu mente. Para ellos ver lo que iba a pasar en el Jordán era que necesario que estén preparados. ¿Para qué le dice? ¿Para qué? Para ver eso sobrenatural. Para ver eso sobrenatural. Volvámoslo a leer ahí. ¿Qué le dice? Y José le dijo al pueblo: santificaos, porque mañana hará maravillas entre vosotros. ¿Qué maravilla quieres ver en tu vida? Prepárate para verlo. Dios es un Dios sobrenatural y debemos creer que los prodigios se ven en la presencia de Dios. Ahí en el versículo 7, ¿qué dice? Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, ¿qué dice? Estaré contigo. ¿Sabes por qué van a suceder cosas sobrenaturales en tu vida y en la mía? Para que vean que Jehová está contigo, que está contigo. Para eso. Le dice: prepárense, porque mañana verán las cosas sobrenaturales y desde hoy te voy a engrandecer. ¿Y sabes por qué? Porque necesito que la gente sepa que yo estoy contigo. Por eso son los milagros en nuestra vida, porque Jehová quiere que los demás sepan que tú y yo estamos con Jehová, porque es la presencia de Él la que sana, es la presencia de Él la que hace milagros, es la presencia de Jehová en nuestra vida la que restaura. Por eso le dice: para que la gente vea que yo estoy contigo. ¿Qué era lo que iba a hacer cosas sobrenaturales entonces? Si Él le dice: para que la gente sepa que yo estoy contigo, ¿qué es lo que haría que sucedan cosas sobrenaturales? La presencia de Dios, la presencia de Jehová, la presencia de Jesucristo en nuestra vida. Si tú y yo decimos que estamos en la presencia de Jehová, debemos entender que en nuestra vida deben suceder ¿qué cosas? Cosas sobrenaturales. Eso hace parte de la presencia de Dios. Si tú y yo decimos: yo estoy en la presencia de Dios, entonces ¿por qué te admiras de las cosas sobrenaturales? Si tú dices: yo estoy en la presencia de Dios, entonces prepárate para ver cosas sobrenaturales. Y para que sucedan cosas sobrenaturales en tu vida y en la mía, tienen que suceder acontecimientos sin importancia. ¿Por qué a veces tenemos tantos problemas? Porque lo que Dios quiere mostrar en nosotros es que Él va a hacer algo sobrenatural. Si tú y yo no tuviéramos problemas grandes, ahí ¿se justificaría el decir que hay algo sobrenatural? No, por eso es que tenemos problemas grandes, para que ahí se vea lo sobrenatural. Lo que hemos dicho como iglesia: gracias a Dios no nos hace falta absolutamente nada, pero de manera sobrenatural. Lo tenemos todo y lo único que nos falta es ¿qué? Dinero. Lo único que nos falta es dinero, pero lo tenemos todo. Y hay gente que tiene dinero y no tiene nada. Hay iglesias que el dinero les sobra y no tienen nada, solo dinero. Dinero en cuentas extranjeras, dinero almacenado en bancos, pero en la iglesia no tienen nada. El pueblo muriéndose de hambre espiritual. Lo único que tiene es dinero. Dios, ¿por qué ha permitido que hasta ahora no tengamos ese factor dinero en abundancia? Porque quiere que veamos lo sobrenatural. Porque con dinero cualquiera puede tener lo que quiere. Total, el dinero lo puede comprar. Pero tenerlo todo y no tener dinero, eso es algo sobrenatural. Por eso Él se mueve en lo sobrenatural. Séptimo, Dios debe ir delante de nosotros. Versículo 11. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. ¿Cuál era la condición? El arca debe ir delante. Dios debe ir delante. ¿Dónde está Dios en tu vida?
pastor, Dios está en primer lugar. Y entonces cuando dices que tienes problema, ¿por qué no vienes al culto? Pastor, es que tengo un problema, por eso no he podido ir. Si tú dices yo tengo un problema y no puedo ir, ¿a quién estás poniendo en primer lugar? Al problema. Por eso Dios dice entonces, quédate con tu problema. Entonces quédate con tu problema. Si tu problema es más importante que mi presencia, quédate con tu problema. Poner a Dios en primer lugar es aún ponerlo por encima de los problemas. No es que yo no puedo hacer el devocional porque no tengo cabeza para eso. ¿Cómo así? Si primero debe estar Dios. Si no tienes cabeza para eso, pero si tienes cabeza para el problema, significa que en verdad el que está en primer lugar y el que va delante tuyo se llama ¿qué? Problema. Problema. Por eso es que no hemos podido salir de ese problema, porque el problema va delante tuyo, no Jehová. Si Jehová va delante mío, el problema debería ir ¿dónde? Atrás. Atrás. Lo primero que yo veo es a Dios. Lo que yo sigo, recuerda algo, y es que Él dijo, mi arca irá delante de ti. ¿Para qué? Dice, para que tú vayas, ¿qué les dijo? En pos de ella, para que tú vayas tras de ella. Es que hay algo, y es que nosotros siempre vamos tras de lo que va delante de nosotros. ¿Para dónde va la gente? ¿Para dónde va? Vicente, dice. Nosotros tendemos a seguir. Nosotros tendemos a seguir. Lo que va adelante se nos convierte en nuestra guía. Y si delante va el problema, seguimos al problema. Pero si delante está Jehová, seguiremos a Jehová. Esta mañana entonces preguntémonos, ¿qué lugar ocupa Dios en tu vida? Y si tú y yo somos los que decimos a primera voz, Jehová, bueno, entonces analiza tu vida. ¿Por qué entonces ese problema va delante tuyo? Si es Jehová el que debería ir. ¿No será que tú y yo no hemos podido pasar ese Jordán porque no va Jehová delante nuestro? Sí, nos acordamos de vez en cuando de él, pero recuerda que el que va delante es que se convierte en nuestra guía. ¿Quién guía tu vida? ¿Los problemas o Jehová? Octavo y último punto. Debemos dar el primer paso en Cristo. Debemos dar el primer paso en Cristo o en Jehová de los ejércitos. Versículo 13. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. ¿Cuándo dice que se detendrían las aguas? Cuando los pies de los sacerdotes pisen el agua, no antes. Cuando los pies de los sacerdotes que llevaban el arca pisen el agua, las aguas se abrirán. Ahora que si Dios o ellos, por el temor a las aguas, no daban ese primer paso de meterse al río, ¿cuándo se abrían las aguas? Nunca. Debo dar el primer paso en Cristo. Ellos daban el primer paso en Jehová, porque ellos, los sacerdotes que tenían que dar el primer paso, ¿qué llevaban ellos? El arca. Ellos llevaban la presencia de Dios. Por lo tanto, los que tienen la presencia de Dios, ¿qué les está diciendo? Tienen que dar el primer paso y meter su pie al agua si quieren que se abra. Debes meter el pie al problema. Debes dar el primer paso en Jesucristo. No basta con que yo diga, no, yo sí creo, todo lo puedo en Cristo. Entonces da el primer paso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces da el primer paso. Solo así ese Jordán se abrirá. Si tú y yo nos da miedo dar el primer paso, ese Jordán no se va a abrir. Dios cambia las circunstancias favorables del enemigo en cosas desfavorables para ellos.
y Dios cambia las cosas que para nosotros parecen desfavorables en algo favorable. Dios es el que cambia las circunstancias. Ahí en el versículo 15 y 16. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele, ¿qué dice ahí? Desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zeretán, y los que se descendían al mar del Araba. ¿Qué dice que pasó? Que las aguas se detuvieron, pero había algo, y es que las aguas del Jordán estaban ¿cómo? ¿Cómo estaban? Desbordadas. Estaba crecido. Pero Dios cambia las circunstancias. ¿Sabe por qué cogieron a Jericó descuidado? Porque cuando el río estaba seco, cualquiera puede pasar. Por lo tanto, ellos meten más vigilancia, más seguridad, porque saben que cualquiera puede pasar. Pero cuando el río estaba muy crecido, nadie podía pasar. Por lo tanto, la seguridad de esa ciudad, ¿cómo estaba? Descuidada. Ellos no se imaginaban que alguien podía pasar con el río desbordado, pero no se imaginaban que Jehová cambia las circunstancias. Esas circunstancias para el enemigo eran favorables, pero Dios las hizo desfavorables porque se durmieron. Para el pueblo de Dios, que el río esté crecido era desfavorable, pero lo convirtió en algo favorable. Lo que para ti y para mí tal vez puede ser difícil, para Dios es fácil. Dios permitió que el río estuviera desbordado. ¿Por qué no permitió Dios que el pueblo llegara cuando el río estaba seco? Porque se iba a encontrar con toda la guardia de ese pueblo. ¿Por qué permitió que pasara cuando el río estaba desbordado? Porque los enemigos no se lo esperaban. ¿Por qué permite que tú y yo tengamos tantos problemas? Porque el enemigo no se espera que ahí en esos problemas tú y yo podemos salir victoriosos. Amén. Amén. Que ahí, cuando el mundo nos ve, a ti y a mí, dicen, no, esos ya están perdidos. Y Jehová dice, yo ahí es donde me muevo. Cuando vieron al pueblo de Israel y el río Jordán crecido, ¿qué dijeron? No, hasta ahí llegaron. ¿Qué van a pasar? ¿Por dónde van a pasar? Pero no se imaginaron que Jehová abriría esas aguas. Tal vez los que nos conocen a nosotros en los problemas dirán, ese ya está perdido, ese es un fracasado. Pero lo que no se imagina es que Jehová va a abrir ese Jordán. Lo que no se imagina es que con él todo es posible. Lo que no se imagina es lo que le dijo a Josué: mañana verás algo sobrenatural, para que los que son tus enemigos vean que yo estoy contigo. Solamente por eso Dios permite esos problemas. Todos tenemos un Jordán que está justo antes de conseguir lo que queremos. ¿Te quedas sentado lamentándote o avanzas hacia el Jordán para enfrentarlo? Esa es tu decisión. Si decides avanzar, recuerda que Jehová va contigo. Y el que hará posible lo que parece imposible se llama Jehová de los ejércitos. Amén. Amén. La gloria es del Padre. Iglesia Soldados de Jesucristo presentó Caminando a la Excelencia. Vidas transformadas por el poder de la palabra. Míranos todos los jueves a las 6 de la tarde y todos los domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana. Te esperamos.